Buenos días, mis queridos hermanos. Es un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Quiero presentarles el primero de muchos temas que vamos a hablar con la ayuda de Dios. Se titula El misterio del poder divino. Antes de empezar ese tema, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Nos has guiado y nos has traído hasta este lugar. Gracias porque has cuidado de cada uno de nosotros, esperando, Señor, que este tema sea un tema de bendición, no de confusión, sino para conocer la verdad y la verdad que eres tú, Señor. Guárdanos en este día y en nuestras actividades. En Jesús, amén. Bien, hermanos, comenzando con este tema, misterios del poder divino, vamos a mirar la introducción. Los mayores intelectos humanos no pueden comprender los misterios de Jehová que se revelan en la naturaleza. La inspiración divina hace muchas preguntas que no puede contestar el erudito más profundo. Estas preguntas no fueron hechas para que las pudiésemos contestar, sino para llamar nuestra atención a los profundos misterios de Dios y enseñarnos que nuestra sabiduría es limitada, que en lo que rodea nuestra vida diaria hay muchas cosas que superan la comprensión de las mentes finitas y que el juicio y el propósito de Dios son inescrutables. Su sabiduría es también insondable. Los escépticos se niegan a creer en Dios porque sus mentes finitas no pueden comprender el poder infinito por medio del cual Él se revela a los hombres. Pero se le ha de reconocer más por lo que no se revela de sí mismo, que por lo que está abierto a nuestra comprensión limitada. Recordemos que nuestra mente no es infinita, nuestra mente es finita, o sea, limitada. Tanto en la revelación divina como en la naturaleza, Dios nos ha dejado misterios que exigen fe. Así deben ser. Podemos escudriñar siempre, averiguar de continuo, aprender constantemente, y sin embargo, quedará más allá del infinito. Para entender, ¿qué es el misterio? ¿No? Una pregunta, el misterio, ¿qué es el misterio? Es un asunto muy difícil de entender, extraño o inexplicable. Un misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está o por pertenecer a algún arcano. Bien, vamos a ver qué es arcano. Arcano. Un arcano es algo muy difícil de conocer por ser recóndito, secreto o reservado. Por lo tanto, un arcano lo es, al menos en parte, por acción directa de algún grupo humano o voluntad divina. ¿Qué es inescrutable? Adjetivo. Que no se puede saber ni averiguar. Similar. Insondable, impenetrable, indescifrable, misterioso, enigmático, oscuro, incognoscible, inescrutable. ¿Y qué es fe? La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias. O sea, no hay que tener una evidencia para poder creer en algo, ¿no? Por eso se llama fe. Que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Vamos a ver algunas versiones, como ustedes pueden observar.
de la Reina Valera de 1995. Más adelante en las letras subrayadas dice Dios habla hoy, y más adelante traducción lenguaje actual. Vamos a tener esas tres versiones con la ayuda de Dios, si es posible, en todos los estudios. Primera de Corintios 2:6 nos habla: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni en los poderosos de este mundo que perecen. La versión Dios habla hoy nos dice: sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia, o sea, no es una sabiduría humana, de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Y en la traducción lenguaje actual dice: sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, ¿hablamos con qué cosa? Con sabiduría. Pero no empleamos la sabiduría humana, como la emplean la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Bueno, y vamos a leer los siguientes versículos, los versículos del 7 al 16 de 1 de Corintios 2. Este es de la versión Reina Valera, ¿sí? Esta es la versión de Dios habla hoy. Y esta es la versión traducción lenguaje actual. Entonces, vamos aquí, a la Reina Valera. Ok. Muy bien. Hermanos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en escribirme. Tienen mi número. Reina Valera de 1995. Ok, estamos acá. Muy bien. Versículo 7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ya sabemos que es un misterio, ¿no? La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ok, ese misterio es lo que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Interesante. La cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, cuando se refiere corazón se refiere a la mente, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces prácticamente la sabiduría de Dios llega a ser el Espíritu de Dios. El versículo 11. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No puedo yo acomodar lo espiritual a mi manera, a mi forma de ver, sino solamente lo espiritual con lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. O sea, si queremos poner las cosas del Espíritu de Dios a un plano humano, no lo vamos a comprender, porque para nosotros va a ser una locura. Porque se han de discernir espiritualmente. Yo no puedo poner las cosas de Dios al mismo plan mío. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente de Dios? Versículo 16. ¿Quién lo instruirá?
Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí están las otras versiones. Si ustedes gustan pueden pedirme el PDF, con mucho gusto les envío. Para terminar esta parte, y es una frase con la que vamos a estar terminando todos los temas, es esta: la educación iniciada aquí no se completará en esta vida. Seguirá a través de toda la eternidad y progresará siempre. O sea, no vamos a comprender en la totalidad los misterios de Dios. Progresará siempre sin completarse jamás. Día tras día, las maravillosas obras de Dios, las evidencias que dio de su poder milagroso al crear y sostener el universo, se manifestarán al intelecto con nueva belleza bajo la luz que brilla del trono. Desaparecerán los misterios. Voy a recalcar esta línea. Bajo la luz que brilla del trono desaparecerán los misterios. Y el alma se llenará de asombro por la sencillez de las cosas que nunca antes fueron comprendidas. En este mundo de pecado, nuestra mente es finita, no podremos comprenderlo. Mas sin embargo, cuando estemos en el reino de los cielos, podemos llegar a comprender lo que nunca antes fueron comprendidas. Y nos llenaremos de asombro, como dice el texto, porque son cosas tan sencillas que en esta tierra nos complicamos. Mis hermanos, que Dios les bendiga.